clase de potencias y raíces. Partamos por las potencias. ¿Qué es una potencia? Bueno, con las potencias pasa algo muy parecido que pasa con la multiplicación. Si recordamos cuando éramos chiquititos o chiquititas y aprendimos cómo multiplicar, probablemente nos dijeron que algo como 5 más 5 más 5 más 5 más 5, podíamos resumirlo como 5 por 6. O 6 más 6 más 6 más 6, podíamos resumirlo como 6 por 4. Entonces, la multiplicación hace como de resumen. En vez de tener que escribir muchos símbolos, puedo escribir dos. Bueno, más el de multiplicación, puedo escribir tres símbolos. O sea, imagínense tener que escribir 6 por 4000. O sea, 6 más 6 más 6, hasta mañana, ¿no es cierto? Entonces, la multiplicación me sirve como resumen de muchas sumas. Bueno, de manera muy parecida, con la potencia, con las potencias puedo resumir muchas multiplicaciones. Por ejemplo, 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Yo puedo llegar y escribir 3 elevado a 6. Entonces estoy escribiendo muchos símbolos con poquito. Otro ejemplo. 4 por 4 por 4 por 4 por 4 por 4 por 4. 4 elevado a 7. Entonces, la potencia está compuesta por dos partes. La base y el exponente. Exponente. La base me dice qué número estoy multiplicando muchas veces. El exponente me dice cuántas veces lo estoy multiplicando. Otro ejemplo. 7 elevado a 3 va a ser 7 por 7 por 7. Estoy multiplicando 7 muchas veces, eso es lo que me dice la base, y el 3 me dice cuántas veces lo estoy multiplicando. Y de nuevo, me sirve como para resumir. Imagínense tener que escribir, en vez de 4 elevado a 7, por ejemplo, 4 elevado a 700. Sería 4 por 4 por 4. O sea, sería infinito. Y ahí entra la potencia y nos salva un poquito, nos ayuda. Entonces, vamos con algunas de las propiedades más importantes de las potencias que necesitamos saber. Estas van a ser las propiedades. Primera, yo creo que esta es la más importante, de hecho. Por ejemplo, 6 elevado a 3 por 6 elevado a 5. Esto va a ser igual a 6 elevado a 3 más 5. O sea, 6 elevado a 8 en este caso. ¿Por qué? Bueno, desarrollemos. Esto de acá ya sabemos lo que significa. Esto, la base va a ser 6, y la cantidad de veces que lo multiplico va a ser la exponente, o sea, 3. 6 por 6 por 6. Y esto de acá, lo mismo. La base es 6 y el exponente va a ser 5, o sea, 6 por 6 por 6, 5 veces. 6 por 6 por 6 por 6 por 6. Esto sería igual a 6 elevado a 3 más 5. Pero ojo, que acá es lo mismo que antes. Tenemos muchas multiplicaciones, entonces podemos resumirlas como una potencia. La base va a ser 6, y el exponente va a ser la cantidad de veces que multiplicamos el 6. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 elevado a 8, que es lo mismo que 6 elevado a 3 más 5. Se cumple. Por la misma naturaleza de la potencia, cuando desarrollemos la potencia y desarrollemos la otra potencia, nos van a quedar como muchas potencias, y el exponente va a ser la suma de los otros dos exponentes. Entonces, la primera propiedad me dice que cuando multiplico dos potencias con la misma base, simplemente puedo sumar los exponentes. Esa es la primera. Vamos con la segunda. Bueno, con un razonamiento parecido, vamos con los mismos números. 6 elevado a 5 dividido en 6 elevado a 3. O sea, si antes estábamos trabajando con multiplicación, ahora con división. Esto lo vamos a poder desarrollar. 6 por 6 por 6 por 6 por 6 dividido en 6 por 6 por 6. Y acá podemos simplificar.
Este se va con este se va con este se va con este. Me va a quedar 6 por 6, que es igual a 6 al cuadrado, o lo que es lo mismo, 6 elevado a 5 menos 3. Entonces, cuando multiplicamos, sumamos los exponentes. Cuando dividimos, restamos los exponentes. ¿Por qué lo restamos? Porque cuando desarrollemos, vamos a poder simplificar y el exponente que me va a quedar va a ser la diferencia. Entonces simplemente puedo restar. Otra propiedad importante. Potencia de una potencia. Por ejemplo, 6 al cuadrado y todo esto elevado a 3. Bueno, acá nos enfrentamos a una base y a un exponente. Entonces, esto va a ser 6 al cuadrado por 6 al cuadrado por 6 al cuadrado. 3, el exponente me dice cuántas veces tengo que multiplicar. Y esto, gracias a la primera propiedad, la propiedad de la multiplicación, acá tenemos multiplicaciones. Entonces, simplemente, gracias a la primera propiedad, sabemos que tenemos que sumar los exponentes. Y esto me va a quedar 6 elevado a 2 más 2 más 2. O lo que es lo mismo, 6 elevado a 3 por 2. Mucha suma, una multiplicación. Entonces, acá de nuevo, al desarrollar, vamos a poder sumar todos los exponentes después. Y esto de acá, esta suma de acá, que van a ser muchas sumas, va a ser la primera potencia sumada a la cantidad de veces de la potencia de la potencia, del exponente de afuera. Entonces, siempre que tengamos potencia de una potencia, vamos a poder simplemente multiplicar los exponentes. Voy a ir con una última propiedad, que es con los exponentes negativos. Y la podemos deducir, de hecho, de la segunda, de la división. Por ejemplo, ¿qué hacemos cuando tenemos un 4 elevado a menos 3? ¿Qué hacemos ahí? Bueno, con la división, sabemos que cuando dividimos, vamos a restar los exponentes. Entonces, veamos si podemos expresar este exponente como una resta. Podría ser 1 menos 4, podría ser 0 menos 3, da lo mismo. Voy a ponerlo en este caso 4 elevado a 1 menos 4. ¿Ya? 1 menos 4 es lo mismo que menos 3, o sea, no ha cambiado nada. Y esto de acá, nosotros sabemos que en divisiones vamos a restar los exponentes. Por lo tanto, si estamos acá restando exponentes, esto va a ser una división. Va a ser 4 elevado a 1 partido en 4 elevado a 4. ¿Verdad? Porque sabemos que las divisiones son restar exponentes. Si tenemos una resta de exponentes, sabemos que eso es dividir. Podemos desarrollar un poquito, me va a quedar 4 partido en 4 por 4 por 4 por 4. Podemos simplificar, y esto me va a quedar 1 partido en 4 por 4 por 4, que es lo mismo que 4 elevado a 3. O sea que 4 elevado a menos 3 es igual a 1 partido en 4 elevado a 3. Nuestra última propiedad, que es cuando los exponentes son negativos, es que para quitarle el negativo hay que sacar el recíproco. Voy a dar algunos ejemplos importantes acá, así que voy a borrar esto de acá, recordando esta última propiedad. Por ejemplo, el 5 elevado a menos 1 va a ser un quinto. El 6 elevado a menos 1 va a ser un sexto. El 7 elevado a menos 1 va a ser un séptimo. Entonces, esta es como la lógica de los exponentes negativos. Pero hay más casos, ¿eh? ¿Qué pasa con una fracción? Bueno, por ejemplo, el 5 medios elevado a menos 1 va a ser 2 quintos. El exponente negativo me invierte la fracción. Otro caso. 7 elevado a menos 2. Esto es un poquito más complicado. Esto va a ser 1 partido en 7 al cuadrado. Entonces, invertimos y vamos a mantener el exponente. Por lo tanto, el negativo me va a dar el recíproco. Por la lógica que habíamos visto acá en la... Podríamos desarrollar y ver cada caso, pero ya está como demostrado gracias a la cuarta propiedad. Otro caso importante. 1 elevado a cualquier número, por ejemplo 6, me va a dar 1. Porque va a ser 1 por 1 por 1 por 1 6 veces y número, o sea, 1 por 1 siempre es 1. 1 elevado a 7, 1. 1 elevado a 8, 1.
El 0, otro importante. 0 elevado a 6, 0. 0 elevado a 7, 0. 0 elevado a 8, 0. 0 elevado a cualquier número, 0. Cualquier número elevado a 1, 15 elevado a 1 es 15, 16 elevado a 1 es 16, 17 elevado a 1 es 17. Cualquier número elevado a 1 me da el mismo número. Otro caso importante. Cualquier número elevado a 0 va a ser 1. ¿Ya? Cualquier número elevado a 0, 1. 8 elevado a 0, 1. Hay una excepción a estas reglas de acá, que es el 0 elevado a 0. Ese es problemático, porque en base a esta lógica de acá, del 0 elevado a cualquier número 0, me debería dar 0, pero en base a esta lógica de acá, de que cualquier número elevado a 0 es 1, me debería dar 1. O sea, en base a una me debería dar 0 y en base a otra me debería dar 1. Entonces, complicado. Este es controversial y está indefinido. Resumen. Las potencias son muchas multiplicaciones, muy parecido a lo que pasaba con la multiplicación y la suma. Propiedad 1 importante. Multiplicamos dos potencias, misma base, sumamos los exponentes. De manera análoga, la segunda propiedad, cuando dividimos dos potencias con la misma base, simplemente restamos los exponentes. Potencia de una potencia, eso nos va a permitir como expresar la primera potencia muchas veces, y eso al sumar, gracias a la primera propiedad, nos vamos a dar cuenta que la potencia de una potencia, multiplicamos los exponentes. Cuarta propiedad, cuando nos enfrentamos a un signo negativo, invertimos la fracción. Por ejemplo, 5 elevado a menos 1 va a ser 1/5. Otro caso, 5 medios elevado a menos 1 nos va a dar 2/5. Por último, casos importantes. 1 elevado a cualquier número es 1, 0 elevado a cualquier número es 0, cualquier número elevado a 1 es el mismo número y cualquier número elevado a 0 es 1. Caso excepcional, 0 elevado a 0 no sabemos cuánto es. Vamos con raíces. Eso es todo potencias. Vamos ahora con las raíces. ¿Qué es una raíz? Ya, entonces, por ejemplo, raíz de 4 es 2. Ya. Eso se va a cumplir solo, sí, solo si 2 al cuadrado es 4. Ya, no queda tan claro. Una raíz es como una pregunta. Por ejemplo, raíz cúbica de 8. Yo lo que estoy haciendo acá es preguntarme un número, en este caso lo estoy llamando x, pero estoy buscando un número que elevado al número de acá me dé el número de acá. O sea, si y solo si x al cubo, x elevado al número de allá, me da 8. En este caso es 2. 2 elevado a 3 me da 8. 2 por 2, 4, por 2, 8. Otro ejemplo. Raíz cúbica de 27. Esto va a ser 3. ¿Por qué? Porque 3 elevado al número de acá, al 3, 3 elevado a 3, me da 27. Veámoslo. 3 por 3 por 3, 3 elevado a 3. Esto de acá es 9 por 3, 27. O sea, una raíz es como una pregunta. Estoy buscando un número tal que elevado al numerito de arriba de la raíz me dé el número de abajo de la raíz. Importante anotar las partes de una raíz. Esto de acá se llama radical. El número de acá, en este caso fue el 27, pero da lo mismo, lo llamamos subradical. Porque está abajo del radical. Subradical. Y el numerito de acá, en este caso fue un 3, lo llamamos índice. El índice va a ser el numerito como arriba de como la B corta, el subradical, el número abajo del radical, y el radical como esta B corta media extraña. Ya, este es el concepto. ¿Qué es una raíz? Es como una pregunta, estoy buscando un número tal que elevado al índice me dé el subradical. Es como un círculo. Vamos con algunas propiedades importantes. Raíz de 6, por ejemplo.
raíz de 6 yo puedo descomponerlo en raíz de 2 por 3, lo que va a ser lo mismo, raíz de 2 por raíz de 3. O sea, primera propiedad, cuando me enfrento a multiplicación acá adentro, esto de acá, yo puedo descomponer la raíz. Eso es importante. Y funciona al otro lado. Raíz, puedo unir dos raíces en una raíz como más grande. De manera parecida, con las fracciones pasa lo mismo. Por ejemplo, raíz de 2 tercios va a ser lo mismo que raíz de 2 dividido en raíz de 3. Propiedad importante. Yo creo que eso es como lo más relevante. Otra notable, cuando nos enfrentamos a una raíz cuyo índice es par, por ejemplo, raíz cuarta, raíz cuadrada también, y el número de adentro es negativo, por ejemplo, -2, esto no existe en los reales. Esto como que se nos indefine en los reales. ¿Por qué? Vamos con otro caso. Raíz cuadrada de -1. En este caso, yo tendría que buscar, llamemos esto de x, por ejemplo. ¿Qué significa esto? Estoy buscando un número que, elevado al numerito de acá, nota importante, cuando en el subradical, cuando el índice no lo escribimos, cuando no hay nada escrito en el índice, es un 2. ¿Ya? Eso es como por consenso. Siempre que no hay nada ahí, es un 2, es una raíz cuadrada. Bueno, estoy buscando un número que, elevado al cuadrado, me dé -1. O sea, estoy buscando un x al cuadrado igual a -1. Y cualquier número al cuadrado es positivo. -6 por -6, menos por menos, más 36. 6 por 6, 36. Cualquier número al cuadrado es positivo. Y aquí yo estoy buscando un número. ¿Cuál es la pregunta de la raíz? Un número elevado al índice me tiene que dar el subradical. Estoy buscando un número que por sí mismo me dé un número negativo. Eso no puede ocurrir. Entonces, otra propiedad como importante de las raíces es que cuando nos enfrentamos a un índice par y a un subradical negativo, no podemos trabajar eso en los reales. Eso es como lo más relevante. Última propiedad importante. Esta es bien importante. Voy a borrar este 6 de acá, lo voy a poner acá arriba porque me falta un poquitito de espacio. Cuando estamos como en un 6 al cuadrado, por ejemplo, esto va a ser igual al valor absoluto de ese número. Ya, mucha gente llega y tacha nomás, que igual está bien la lógica, pero en verdad va a ser un valor absoluto. ¿Por qué pasa eso? Porque si fuese como el cuadrado y el subradical fuese negativo, yo no podría llegar y poner -6, porque el orden correcto es -6 al cuadrado, o sea, 36, y ahí saco la raíz, que es 6. O sea, las raíces siempre son positivas, eso es importante, como dejar el valor absoluto, pero igual sí podemos como tachar, y cuando el caso, cuando es impar, ahí sí podemos tachar bien. Resumen, ¿qué es una raíz? Una raíz es como una pregunta, estamos buscando un número tal que, elevado al índice, recordemos lo que es el índice, el numerito chiquitito que tenemos acá, un número elevado al índice me dé el subradical. Eso es una raíz. Propiedades importantes. Podemos descomponer, cuando estamos multiplicando adentro, en dos raíces chiquititas. O al revés, dos raíces multiplicadas, podemos unirlas en una raíz grande. De la misma manera, cuando dividimos, podemos como dividir en dos raíces. Cuando tenemos un negativo adentro de una raíz par, no existen los reales. Y por último, como que sí podemos simplificar una raíz como con un elevado al mismo número, cuando el exponente y el índice son iguales, pero hay que tomar la consideración que cuando el índice y el exponente son pares, por ejemplo el caso que habíamos visto antes, 6 al cuadrado, raíz, esto va a ser valor absoluto de 6, ¿ya? O sea, esa nota chiquitita a veces sale, a veces lo preguntan, así que es importante tomar en consideración. Ya, sé que esto es harto, sé que es medio difícil, y ahora vamos a ver cómo se une todo. Síganme acá, harta atención porque no es como tan sencillo. Y
Lo que sí es que ahora como que todo toma forma. Nos damos cuenta que las raíces y y las potencias son como lo mismo. Entonces, quiero una potencia. Una potencia, nosotros resumíamos. Teníamos hartas multiplicaciones y poníamos una potencia. Bueno, una raíz, por ejemplo, raíz de 6, va a ser un número que al cuadrado, o sea, recordemos, ese número lo elevamos al cuadrado y me tiene que dar el número de acá. O sea, estoy buscando un número al cuadrado que me dé 6 en este caso. Bueno, esto es como lo contrario a lo que tenemos acá. Acá tenemos 6 por 6 es igual a 6 al cuadrado. Y acá estoy buscando un número que él al cuadrado me da este. O sea, si me preguntasen cuánto es 6 al cuadrado, yo puedo decir, o sea, ¿cuánto es 6 al cuadrado es x? Esto va a ser 6 por 6. Voy a multiplicar el 6 dos veces, ¿cierto? Ya, acá tenemos como la situación opuesta. El x al cuadrado es el que tiene el exponente. El 6 está solito. Entonces necesito un número, me preguntan cuánto es x en este caso de acá. Bueno, x va a ser como una cantidad de 6 de 6 no entera. Porque esto no es 6 al cuadrado. 6 por 6 me da 36. Entonces es como x va a ser un número que es como menos que 6. ¿Ya? Esto nosotros lo ponemos como que raíz de 6 es lo mismo que 6 elevado a un medio. Esto es bien loco, esto es medio revolucionario, de hecho. ¿Por qué? Fíjense acá. Entonces, si reemplazamos aquí, me va a quedar 6 elevado a un medio y todo esto al cuadrado. Por potencia de una potencia, multiplico y esto me va a quedar 6 elevado a 1, que es 6. Entonces, una raíz es una potencia. Otro caso, raíz cúbica de 8. Esto va a ser 8 elevado a un tercio. Raíz cuarta de 9. Esto va a ser 9 elevado a un cuarto. Entonces, una potencia es una raíz. Y una raíz es una potencia. Sí, brígido. Cosas importantes de esto. O sea, a nivel de ejercicios, ¿cuándo esto se usa? Esto va a ser útil cuando me ponen cosas medias raras, como por ejemplo 6 al cuadrado por raíz de 6. Entonces, como yo sé que raíz de 6 es 6 elevado a un medio, yo acá puedo pasar el raíz de 6 a 6 elevado a un medio y esto sí sé hacerlo. Porque estoy multiplicando misma base, multiplicación, simplemente sumo los exponentes. Y puede que la alternativa esté esta suma. Bueno, aquí podemos amplificar un poquito y me queda que 6 elevado a 5 medios. Y esto le aseguro que puede estar en la alternativa. Entonces, esta propiedad acá, que las potencias son raíces y que las raíces son potencias, o sea, otro ejemplo más, raíz quinta de 7 es igual a 7 elevado a un quinto. Suele aparecer en la prueba en este tipo de ejercicio. Otro momento en el que sale es cuando nos queda como 9 al cuadrado y eso en raíz cúbica. Esto es lo mismo que 9 elevado a 2 tercios. Entonces, en la potencia, nuestro exponente va a ser el numerador y nuestra índice va a ser el denominador. Ya, es harto, es medio complicado, un poco difícil seguir el ritmo. Vamos con ejercicios para que quede claro y para practicar, que es lo importante. Ejercicio PDT 1.